¿Cuál es la finalidad de la etapa de evaluación y preparatoria del juicio? Su propósito es analizar y resolver aspectos relacionados con la procedibilidad, prejudicialidad, competencia y desarrollo del procedimiento, verificar la validez procesal, examinar y evaluar los elementos de convicción que respaldan a la acusación fiscal, excluir aquellos que sean ilegales, define los temas que serán objeto de debate en el juicio oral, señala las pruebas que se presentarán durante la audiencia de juicio y valida los acuerdos probatorios que alcancen entre las partes. Cuando el fiscal emite dictamen abstentivo, ¿se lleva a cabo la audiencia de evaluación y preparatoria del juicio? No. Cuando el fiscal emite un dictamen abstentivo, no se lleva a cabo la audiencia de evaluación y preparatoria del juicio. De acuerdo con el COIP, en su artículo 616, se establece que si el fiscal emite un dictamen abstentivo, la persona investigada no será sometida a juicio, ya que este dictamen implica que el fiscal ha decidido no continuar con la acción penal, y en este caso no se realice la audiencia de evaluación y preparatoria del juicio, ya que no se presentará una acusación formal. Una vez instalada la audiencia de evaluación y preparatoria del juicio, ¿cuál es el primer tema sobre el cual deben pronunciarse las partes procesales? Instalada la audiencia, el juez va a solicitar a los sujetos procesales que se pronuncien sobre los vicios formales respecto al actuado hasta ese momento, y de ser pertinente, se subsanarán dentro de la misma audiencia. Deben anunciar la totalidad de las pruebas que serán presentadas en la audiencia de juicio, incluyendo las destinadas a fijar la reparación integral, para lo cual se podrá escuchar a la víctima, formular solicitudes, objeciones y planteamientos que estimen relevantes referidos a la oferta de prueba realizada por los demás intervinientes. En ningún caso, la o el juzgador podrá decretar la práctica de pruebas de oficio. Puede solicitar la exclusión, rechazo e inadmisibilidad de los medios de prueba que estén encaminados a probar hechos notorios o que por otro motivo no requieran prueba. La o el juzgador rechazará o aceptará la objeción y en este último caso declarará qué evidencias son ineficaces hasta ese momento procesal. Los acuerdos probatorios podrán realizarse por mutuo acuerdo entre las partes o la petición de una de ellas cuando sea innecesario probar el hecho, inclusive sobre la comparecencia de los peritos para que rindan testimonio sobre los informes presentados. ¿Qué es un requisito de procedibilidad? Exponga dos ejemplos. Un requisito es una condición previa que debe cumplirse para que se pueda iniciar o proseguir un proceso legal, ya sea civil o penal. Estos requisitos están establecidos por la ley y son independientes del fondo del asunto en cuestión. Es decir, no se refieren a la verdad o falsedad de la imputación ni a los elementos de tipicidad del delito. En el ámbito penal, son requisitos de procedibilidad todas aquellas causas que condicionan el ejercicio de la acción penal y sin cuya presencia no es posible promoverla. Tenemos dos ejemplos, que es la denuncia o la querella. La denuncia o querella es un requisito fundamental. Para los delitos perseguibles de oficio basta con una denuncia, mientras que para los que requieren querella es necesario que la víctima o quien tenga legitimación para ello solicite expresamente que se inicie la investigación. Dentro de esta denuncia o querella deberán presentar por escrito nombres, apellidos, dirección, tanto del querellante así como del querellado. Determinará qué infracción se está acusando, la relación o circunstancia de la infracción con determinación del lugar y la fecha en que se cometió, la protesta de formalizar la querella, entre otras cosas. Así también otro requisito previo se puede tener como es un informe técnico. Este es en el caso de delitos relacionados con el ámbito financiero, como el lavado de activos, defraudación tributaria y enriquecimiento ilícito. Este informe, emitido por instituciones competentes, proporciona las evidencias necesarias para que la Fiscalía inicie formalmente una investigación penal. ¿Qué es la prejudicialidad? Según Cabanelas, la cuestión prejudicial es del latín praejudicium, antes del juicio. Se refiere al punto previo a este en alguna jurisdicción. La cuestión prejudicial está presente cuando una autoridad no penal debe resolver una cuestión antes de que el juez penal pueda decidir sobre la culpabilidad o inocencia de un acusado. El COIP nos expone en el artículo 414 sobre la prejudicialidad. En los casos señalados expresamente por la ley, si el ejercicio de la acción penal depende de cuestiones prejudiciales, cuya decisión compete exclusivamente al fuero civil, no podrá iniciarse el proceso penal antes de que exista auto o sentencia firme en la cuestión prejudicial.
Tenemos dos ejemplos que puede ser prejudicialidad en procesos de falsificación de documentos públicos. Es un proceso penal en el que se acusa a alguien de falsificar un documento público como una escritura o contrato. Si la defensa sostiene que el documento es legítimo, el tribunal penal debe esperar la resolución de un tribunal civil o administrativo que decida si dicho documento es auténtico o no. Otro ejemplo puede ser la prejudicialidad entre acciones civiles y penales. Un proceso penal por robo en el que se argumenta que el bien robado, como un vehículo, es de propiedad de la víctima. Sin embargo, antes de que el juez penal pueda decidir si se cometió el robo, debe resolverse en un tribunal civil quién es el verdadero propietario del vehículo. En ese caso, el proceso penal queda suspendido hasta que el tribunal civil resuelva la propiedad. En el caso de que el acusado argumente que el vehículo no le pertenecía a la víctima, sino a él mismo, y que la acusación de robo es errónea. Luego de agotado el tratamiento de cuestiones de procedimiento, ¿cuáles son el segundo y tercer tema sobre el cual deben pronunciarse las partes en la audiencia de evaluación y preparatoria del juicio? Se avanza en temas sustanciales que estructuran el desarrollo del proceso penal. Están la teoría del caso, los alegatos. Las partes presentan sus versiones de los hechos, explicando cómo estos se relacionan con las normas legales aplicables. Y por último, el anuncio de pruebas, o el tercer tema, la fase probatoria. Estas pruebas pueden ser documentales, testimoniales, periciales o materiales. Por último, al final de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, no habiendo motivos para declarar la nulidad total o parcial del proceso, el juez puede dictar auto de sobreseimiento. Sobreseer significa poner fin a un proceso penal sin que se haya dictado sentencia. El juez debe sobreseer en los siguientes casos: cuando no existan pruebas suficientes para sostener la acusación, cuando el delito haya prescrito, cuando el imputado haya fallecido, cuando se haya dictado una sentencia absolutoria en un proceso anterior por el mismo, y cuando se haya comprobado que el delito no se cometió o que el imputado no participó en él.